La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Mónica Heller. Qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Cuéntame un poco, ¿cuáles son las necesidades actuales que tiene el comercio en Quito, sobre todo alrededor de todo lo que estamos viviendo, ¿no? El tema político, el tema de la inseguridad. Es un momento complejo, es un momento inédito para la ciudad de Quito y para el Ecuador. Efectivamente, los niveles de violencia no los hemos visto antes y los ecuatorianos no estamos preparados para esto, no sabemos cómo manejar. Hay un tema de inestabilidad política que no nos gusta. En el sector privado la inestabilidad no es buena. La gente quiere trabajar con paz, con tranquilidad, con estabilidad, con la capacidad de proyectar a futuro con reglas claras. Hay preocupación, por supuesto, hay miedo, hay temor, y hay una voluntad, creo yo, de luchar, pero la gente sí se siente un tanto desprotegida. Ahora también frente a este tema de sentirse desprotegido y la inseguridad, el presidente había planteado que también la empresa privada tiene que apoyar en la lucha con la seguridad. Incluso habló de los entes de seguridad privada, ¿no? Los guardias de seguridad de muchas empresas que participen en esta lucha contra la delincuencia. ¿Tiene la capacidad? Porque si hablamos también del tema constitucional, hay aquellos que dicen que eso no le compete a la empresa privada y menos a los ciudadanos comunes. ¿Pero qué dice la empresa privada frente a eso? Primero y por encima de cualquier conversación adicional, la responsabilidad de la seguridad de un país recae sobre el gobierno, sobre nadie más. Es su obligación y es su responsabilidad. Ahora, habiendo dicho eso, está claro que todos los actores de un país quieren contribuir y quieren aportar desde su espacio. El sector privado, claro que quiere aportar, y la academia debe aportar. Y todos los entornos que puedan contribuir lo deben hacer, pero eso no quiere decir que es su obligación y que es su responsabilidad. Quiere decir que es la buena voluntad de todos los ciudadanos en un país que está viviendo un momento tremendamente difícil y tremendamente controversial, y que sin duda alguna buscamos el mismo objetivo, es decir, todo el mundo quiere llegar a un nivel de paz y estabilidad, porque ese es el clamor de los ecuatorianos, pero de ninguna manera es inaceptable pretender transferir la responsabilidad de lo que le toca al gobierno. Eso no, esa conversación hay que tenerla dentro del marco de lo que corresponde. Ahora, ¿y cuáles son las alternativas que han buscado justamente para que en Quito el comercio pueda fortalecerse en cuanto al tema de seguridad? Porque también ha afectado, por ejemplo, en temas de que locales cierran más temprano. Muchísimo. Te voy a contar, hicimos una encuesta esta semana entre los agremiados y tenemos unos resultados que son tremendamente preocupantes. 90% de los encuestados reportan ser vulnerables a la inseguridad. Están preocupados de que sus negocios están expuestos, normalmente los negocios de calle. 40% reporta que ya han sido víctimas de algún episodio, es decir, algún asalto, algún robo, algún tipo de actividad criminal. Y 20% ya reportan haber sido víctimas de vacunas o de extorsión. Lo cual, y esto es apenas del principio, estamos empezando a ver estos comportamientos en la ciudad de Quito. Entonces, por supuesto, cada uno a su manera toma las medidas que puede. Muchos han reducido los horarios de funcionamiento para no estar abiertos en la noche, algunos han tratado de ubicarse en otros sectores de la ciudad y muchos empezarán a cerrar sin duda alguna. Ahora, ustedes también escuchaba en alguna entrevista que le hicieron antes sobre que habló mucho del tema de la reforma tributaria y cómo esta también está presionando, afectando al sector comercial. O sea, no solo el tema político, no solo el tema de inseguridad, sino también hay otros factores como la reforma tributaria. ¿En qué forma está afectando? A ver, esta fue una reforma que a mi modo de ver tiene un problema técnico, tiene un error técnico de fondo, porque repercute directamente en el motor económico del país. Esos 250,000 afectados directos, que finalmente se traducen en 1 millón o más de personas, primero eran personas que podían consumir y que hoy pueden consumir muchísimo menos, porque gran parte de ese recurso, de ese excedente, estaba destinado a la compra de bienes y servicios. Hoy está destinado al pago de impuestos. Y el segundo problema es que ese era un dinero ya gastado.
Es decir, si tú tienes ya una hipoteca, por ejemplo, y estabas programado para pagar tus cuotas de la hipoteca y de repente hay una nueva reforma que te obliga a hacer un pago con el que no contabas, te deja en una situación crítica. Hay muchísima gente que ha tenido que endeudarse para pagar los impuestos y eso es un absurdo, porque era dinero ya gastado. Entonces, la repercusión en el sector comercial, claro que se está sintiendo. Estamos viendo ya, producto de muchas cosas, producto del conjunto de situaciones, una contracción muy cercana al 30% y más en unos sectores que en otros, ¿no? En el tema de inseguridad, por ejemplo, las actividades nocturnas o los restaurantes están sintiendo muchísimo más, pero en el colectivo estamos empezando a ver una contracción que obedece al conjunto de los factores. ¿Y qué medidas se podrían tomar desde la Cámara justamente para solucionar esta problemática? A ver, yo creo que en principio tenemos que tener una conversación de país centrada y orientada al bienestar de los ecuatorianos. No puede ser que la discusión de nuestros líderes y de nuestras organizaciones esté enfocada en quién se queda con el poder. Eso no está bien. Ecuador es un país democrático, tenemos un proceso democrático que eligió un presidente y yo entiendo que este tema del juicio político es una herramienta que está dentro de la legalidad. Sin embargo, creo que no corresponde. Yo creo que es un muy mal momento para eso y desafortunadamente todos los actores están concentrados en ese tema y no en el tema de fondo, que es lo que piden los ecuatorianos, que es contener la inseguridad. Nosotros desde el sector privado tenemos dos esquemas de trabajo. Hacia la interna, trabajar con nuestros agremiados, darles todas las herramientas, toda la información, todos los cursos, porque uno de los temas que surgen estos días es que la gente no sabe cómo reaccionar. Entonces, estamos generando acompañamiento legal y estamos generando muchísimos cursos de entrenamiento en caso de que seas víctima de la vacuna, cómo debes reaccionar, a quién le debes reportar, etcétera. Eso a nuestro agremiado interno. Y hacia afuera, hemos pedido agenda con todos los actores para pedirles una conversación unificada de Estado, donde la Cámara de Comercio ofrece todo su contingente, como mediador, como veedor o como tengamos que actuar, porque en este momento el país necesita un Estado cohesionado, enfocado, con liderazgo y con recursos para combatir a la criminalidad. ¿Y cómo fortalecer la inversión y el comercio en Quito en medio de todos estos factores que nos están llevando a toda la economía de la capital a decrecer, ¿no? El escenario es preocupante y es muy triste, porque el inversionista, el emprendedor, que puede ser desde el dueño de la peluquería hasta el dueño de una gran empresa, porque no hay cómo confundirse. El inversionista, el emprendedor, el empresario puede tener un tamaño muy chiquito o un tamaño muy grande, pero siempre el motor de la inversión es el mismo, es la voluntad de hacer algo propio. Y si tú le vas quitando la voluntad al inversionista porque está asustado, porque no tiene estabilidad, porque le cambian las reglas del juego todo el tiempo, porque no se puede proyectar con tranquilidad al futuro, su voluntad de inversión se va reduciendo. Y eso es incontrolable. El emprendedor, el empresario necesita seguridad jurídica, necesita incentivo, necesita tranquilidad. Hay un gran componente anímico en la inversión. Y cuando todos estos factores te juegan en contra y estás recibiendo un mensaje de que esto no es estable, de que es peligroso, de que no hay proyección al futuro, es muy difícil trabajar. Justamente veíamos que se había reunido el ministro Zapata con el alcalde electo de Quito, ¿no? En temas de seguridad, de cómo trabajar en conjunto. ¿No han intentado también unirse a ese tipo de reuniones? Sí. Porque es importante, ¿no? No solo que hemos intentado, ya hemos tenido esas reuniones. Tenemos gran expectativa de que con una nueva alcaldía tengamos una situación diferente de ciudad, que haya nuevos proyectos y nuevos vientos. Estamos a las órdenes siempre de cualquier burgomaestre, porque es la obligación de la Cámara de Comercio de Quito. Nosotros trabajaremos siempre con cualquier líder que esté haciendo bien por la ciudad. Y hemos respaldado y hemos tenido reuniones y estamos teniendo las reuniones a la Policía Nacional, porque la policía merece el respaldo. Este es un momento crítico donde hay que respaldar a la Policía Nacional. Son el primer frente, son la línea inmediata de acción, son los que reciben los golpes y son los que mueren en la calle. Y en este momento ellos necesitan respaldo y dotación. Y lo que le pedimos al gobierno es que dote a la policía para que pueda hacer lo que está llamada a hacer.
Quito tiene una peculiaridad y es que aquí se concentra el poder político, ¿no? Entonces, claro, todo lo que suceda es como más cercano hacia el comercio, hacia los negocios. ¿Cómo ve usted la situación política y la salida a futuro del comercio y los negocios en la capital? Yo creo que desafortunadamente estamos viendo todo un sector político con una agenda que no corresponde a las necesidades del país. El ecuatoriano es bueno y es noble y quiere trabajar y quiere paz y quiere estabilidad y quiere un gobierno que se preocupe de sus necesidades, de tener mejor educación, de tener mejor salud, de tener mejores vías. Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Y creo que la política nos ha decepcionado. Creo que están tan concentrados en temas de poder y en luchas internas y en agendas que no corresponden al bienestar del país, que nos sentimos distanciados de nuestros líderes y de nuestros políticos. Y creo que nos deben, creo que el sector político le debe al Ecuador más. Y creo que estamos a tiempo de recomponer. Creo que es un momento de coyuntura donde tenemos que sacar conclusiones. Y tenemos que entender que los ecuatorianos necesitamos más del sector político y que ellos tienen que darnos lo que les hemos elegido para hacer. Otro tema, y con eso cierro nada más. Ahora vemos cómo todos nuestros países vecinos de la región que están luchando también por este tema de inseguridad que merma el comercio, merma el desarrollo económico, están tomando medidas muy drásticas con el tema de la migración, ¿no? Sobre todo la migración ilegal. Como gremio, ¿tienen entre sus planes también pedir algún tipo de estas alternativas, medidas normativas para controlar la migración? Mira, ese es un tema que no hemos discutido todavía abiertamente, pero yo creo que es importante tomar todas las medidas. Tiene que haber una estrategia global. Tú no puedes hablar de atacar un frente y no atacar el otro porque entonces se te desborda por alguna parte. Ecuador necesita tomar medidas radicales en todos los frentes. Primero, para contener la inseguridad actual y segundo, para prevenir más inseguridad al futuro. Y desde este ángulo creo que todos los organismos tienen que sentarse en una mesa de consenso, tienen que hacer un plan estratégico con un solo norte, tienen que dejar las rivalidades internas y tienen que hacer lo que el país necesita, que es contener urgentemente la inseguridad, generar medidas que prevengan al futuro y darle al ecuatoriano la paz y tranquilidad que tanto pide. Y desde la Cámara de Comercio me imagino que lo apoyarán. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. A usted, muchísimas gracias. Agradecemos a Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito.